Y es momento de recibir a Eduardo Botinelli, director de Factum, para analizar un poco esto que está sucediendo. ¿Se puede calificar de crisis institucional? Bueno, buen día. Bienvenido, Eduardo. A ver, creo que todavía no estamos en una crisis institucional. Digamos, como decías, Humberto, creo que en el bloque pasado, todavía está en desarrollo, es decir, todavía faltan partes desde otras voces, lo de Bustillo que ya anunció mañana, lo del presidente el sábado y la actuación de la justicia. Es decir, cuánto termina comprobándose que hay efectivamente una injerencia o una obstaculización de un poder sobre otro que genera efectivamente una crisis institucional, o que efectivamente el presidente termina siendo afectado directamente por la comisión de algún tipo de delito o una desviación moral fuerte, digamos, ¿no? Pero eso no está todavía comprobado ni, digamos, está en camino. Entonces todavía creo que institucional no, sí política. Claramente hay una crisis política importante desde el propio Poder Ejecutivo, desde el propio gobierno, del propio Partido Nacional, que genera también una crisis política con respecto a los socios de la coalición, ¿no? Es decir, las declaraciones son bastante claras, incluso los silencios que hubo hasta hoy marcaban la gravedad del asunto. Es decir, no hubo declaraciones de apoyo inmediato de nadie, tampoco desmarcación inmediata, sino más de análisis por la gravedad del asunto. Es decir, había que analizar bien qué pasaba para tomar decisiones dentro de la propia coalición, dentro de los propios partidos, pero también adentro del propio Partido Nacional. Era algo que las primeras voces incluso fueron bastante críticas con lo que sucedía, ¿no? Este desmarque que uno está viendo, a ver, la actitud de la oposición es absolutamente lógica. Partidos de la coalición que ya han tenido enfrentamientos con el propio presidente, ¿verdad? Y lo estamos viendo a través de las declaraciones. Pero dentro del Partido Nacional, ¿puede ser que esté influyendo un poco esta cuestión de precandidaturas, de campaña electoral? Es decir, comienzo a desmarcarme de la figura del presidente Lacalle Pou, que resuelva esto, que trate de salir bien parado, pero que nos dé explicaciones. Bueno, sí, hay un poco de eso. Y lo otro es quiénes son las personas que están involucradas. Todas las personas involucradas son directamente del sector o cercanos a Lacalle Pou. Es decir, no hay, como pudo haber habido en algún otro episodio de otros partidos o de otros sectores dentro del Partido Nacional. No, acá es, y los tres nombres que están arriba de la mesa son tres nombres que son de confianza y nombrados por el propio presidente de la República. Es decir, no hay terceros en discordia, digamos, ¿no? Entonces eso también hace a cargar las responsabilidades en la figura del presidente. Es decir, bueno, Bustillo es nombrado cuando Talvi se va a decisión exclusiva del presidente, sin diálogo con los socios de la coalición, cuando quien se iba era el Partido Colorado. Maciel es puesto en el Ministerio del Interior como persona de confianza cuando Larrañaga es nombrado ministro, que después con el fallecimiento de Larrañaga mantiene Maciel. Porque Maciel estaba en el Partido Colorado, perdón, recordemos, ¿sí? Y después se pasó a la 404 del Partido Nacional. Exactamente, y persona de confianza del presidente. Y el caso de la FLUF es más que un asesor en comunicación. Sí. Es como una de sus manos derechas. Como el rol de la FLUF es, yo diría, el primer círculo más cercano del presidente, integrado por 2 o 3 personas. Bueno, ahí es que estaba la FLUF. La mesa chica. Mesa chica, incidiendo directamente en muchas de las decisiones que tomaba el presidente. Es decir, no es el asesor de comunicación o de imagen, no. Era una persona con un peso muy relevante. De hecho, tanto peso tiene que puede mandar un WhatsApp convocando una reunión a 2 subsecretarios, ¿no? Eso no es un asesor en comunicación, sino es alguien que tiene un poder y un poder delegado, si se quiere, en poder activar un tipo de reunión de este tipo. Y un poco también lo que dice Manini, que la reclama a Lacalle, es esto, bueno, la FLUF convoca esa reunión en el piso 11, donde está el despacho del presidente, y el presidente no sabía que le iba a pedir a los subsecretarios que destruyeran evidencia. Un poco dejando la suspicacia de, me parece raro, que por eso pide que el presidente se exprese o lo llame o dé explicaciones, que un poco también lo que dice el sector ciudadano, ¿no? Esperan las explicaciones del presidente, o sea, se ponen como desde un lugar de oposición, entre comillas. Bueno, también sucede que el presidente nos tiene acostumbrados a responder rápido ante las cosas, ¿no? Es decir, si uno mira cuando salta el caso Astesiano un domingo de noche, el lunes al mediodía estaba en una conferencia de prensa, ¿no? Que quizás aprendió de que fue un error, porque en realidad salió un poco desarmado frente a la situación. Después tuvo que corregir durante la tarde y los días siguientes. Pero lo que estamos acostumbrados es al presidente
accionando rápidamente ante una crisis. En este caso está pasando algo distinto. Es verdad que está en el exterior, pero a ver, el exterior en el mundo actual no es impedimento para hacer una conferencia de prensa, siquiera virtual, o mandar una declaración o hacer una comunicación con los socios de la coalición, ¿no? Tenemos que cerrar, Eduardo, pero basándome en lo que decís, basándonos en lo que hablamos hace algunos días atrás, el nivel de aprobación que mantenía el presidente, aún con los casos de Astesiano, aún con el caso de Marcet andando en la vuelta, el tema de la comisión técnico mixta, Penades, o sea, toda una serie de casos. Vamos a suponer que el presidente actúa como ha venido actuando hasta ahora. Nada me hace suponer que podría cambiar su talante. Es decir, llega ese presidente que dice yo me hago cargo y toma una decisión terminante, tajante. ¿Puede salvar en algo la situación o será ese Consejo de Ministros que no se sabe si se realizará o no el que termine determinando qué es lo mejor para el presidente y para la coalición, ¿no? Bueno, a ver, lo que no sabemos cómo es el efecto, ¿no? Es decir, porque acá puede pasar, uno va mirando los hechos y dice, bueno, capaz que este desencadena, bueno, no desencadena. Bueno, ahora quizás este pueda ser, digamos, un evento que termine decantando en la opinión pública como algo de decir, bueno, pasó una, pasó dos, pasó tres, ya no son todos separados, sino que efectivamente hay un cúmulo. El Frente Amplio está operando en ese sentido ya hace tiempo, es decir, está buscando que todo sea un hilo conductor, que se va atando, digamos, las perlas del collar queden atadas, ¿no? Sí. Bueno, la gente todavía no lo ve así. Ahora, ya hemos visto casos anteriores donde hay una cosa que no, hay otra que no, y hay una que de repente no es la más importante, pero que termina detonando en la opinión pública y atándolo. No sabemos si va a suceder eso. Seguramente esto demore algún par de meses, por lo menos, en decantar, porque los movimientos de la opinión pública también son relativamente lentos, a veces son muy lentos, y a veces el proceso de acumulación en un momento aflora. Y a veces no. A veces no es un proceso de acumulación, sino que son eventos distintos y que tienen explicaciones distintas para la gente y no terminan decantando. Lo que tenemos es una incógnita que tiene que ver con lo que decías, cómo termina, por lo menos esta parte. Después está toda la parte judicial, que va a ser mucho más larga y seguramente no termine este año, ¿no? Es una crisis con varias patas, como decíamos, y bueno, hay que ver en qué deriva y en qué decanta. Hay que cerrar. Sí, vamos a ir a otra pausa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy. Esperamos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.